Hola compañeros, ¿qué tal estamos? Bueno, pues como habéis visto en la miniatura y en la pequeña presentación, aunque parezca una cosa menor, en realidad podría considerarse, como ella lleva pues aproximadamente 6 meses, pues iba bastante nerviosa, la verdad. Porque claro, lo que se había soltado antes de abandonarla un poco por temas de trabajo, falta de tiempo y la climatología, pues claro, ¿qué pasa? Que le perdió esa soltura que tenía y ahora pues parece que, bueno, ha empezado hoy otra vez. Y cierto es que para llevar un montón de meses sin cogerla y demás, la he visto bastante suelta. Ella va, ya aprovecho y os lo comento, ella lleva una moto custom también, es la QJ Motor, la SRV 125. Os diré que es una moto que a mí no me la cogí y no la cambio la mía por la suya, porque es una moto de dimensiones bastante pequeñas. Yo soy un tío bastante grande, bastante voluminoso, y esa moto es una moto realmente pequeña. Si esa moto tuviese una envergadura, fuese un poquito más larga y un pelín más de moto, os aseguro que la cogería. Porque yo os voy a dar mi opinión, la opinión de... No con datos técnicos, porque ni los tengo ni los necesito para dar una opinión, porque mi opinión se basa en mis sensaciones encima de la moto. Y yo que he llevado pues alrededor de, no, que sea un montón, pero he usado 5 o 6 motos distintas. Llámese varias Zontes, Benelli, la Leonard, y alguna que seguramente se me quede en el tintero. Pero vamos, que he llevado varias motos. Y he de decir que a nivel mecánico, en la cilindrada de 125, si tuviese que elegir un motor de todos los que he probado, diría que a nivel de rendimiento, para mí, yo doy una opinión personal, insisto, sin dar datos técnicos, sino sensaciones. Yo indiscutiblemente elegiría la QJ. Me parece la que va el motor casi más suave, diría, y encima con una sensación de prestaciones mayor que las demás. Y os digo esto teniendo en cuenta que la Zontes es una moto y con una mecánica muy parecida, en principio, que es un monocilíndrico refrigerado por agua de 14,5 o 14,7 caballos, que es lo mismo que declara la QJ Motor. Ahora, yo me monto en la QJ Motor y me monto en mi Zontes en la GK 125, y a mí la sensación que me da es de que la QJ que la Zontes tiene como más tirón, más respuesta de motor, tanto en bajos como en altos, no es decir, bueno, en marchas bajas o a bajas vueltas, no, me da la sensación de que anda mejor. Llamarme tonto, decirme raro, pero es una sensación. Evidentemente, a nivel de números, a ninguna les he exprimido, les he cogido una recta, apretándoles, metiéndoles los cambios al corte casi, apretándoles la oreja hasta ver a dónde llegaba. No lo he hecho con ninguna de ellas prácticamente. Pero yo la sensación, la respuesta al acelerador, me parece la mejor de las que he probado, la QJ Motor. En 125 es esto, me parece que va muy bien la moto, va muy fino, ese motor va muy fino. Ya si me decís, ya, pero es un motor que va a hacer muchos kilómetros, un motor muy fiable, no lo sé, pero es que tampoco te puedo decir si es muy fiable el de la Zontes, igual que tampoco te puedo decir si es muy fiable el de la Leonard. O sea, no podría asegurar en ninguno de los casos
si son motores muy fiables. La Leonard tiene 6.000 kilómetros, la Zontes tiene 2.000, una de ellas, la otra tiene menos, tiene 400 o 500, y la QJ de mi mujer, de Olimpia, tiene, creo que 2.500 o 3.000 aproximadamente. Durabilidad, la desconozco. Fiabilidad, la desconozco. No voy a dar una opinión de algo que no sé. Lo que sí sé es que la respuesta de motor a motores que tienen kilómetros relativamente parecidos y demás, la que mejor responde de todas, sin lugar a dudas, de las que, insisto, para mí es la QJ. Las sensaciones que me transmite, la respuesta de motor que tiene y eso, yo de la que más me gusta es la QJ. Luego, por estética, sonido del motor y tal, diría la Pilder. Y luego la Zontes. Pero vamos, la Zontes a nivel de prestacionalmente hablando, teniendo en cuenta que todas de ellas son 125, también va mejor que la Pilder, puesto que es una moto más ligera, es una moto con menos neumático y caballos, que tiene 2 caballos más o 2 caballos y un poco más, que eso a la Leonard Pilder la lastra, evidentemente la lastra, puesto que son cilindradas pequeñas en la que un margen de 25 o 30 kilos lastran bastante. Es lo mismo que una moto de 7,5, que 20 o 30 kilos, con ese nivel, ese cubicaje y el caballaje que suelen tener, pues prácticamente ni lo notan. Vamos, en el caso de 125, sí. Por lo demás, ya te digo, yo estoy muy contento con la Pilder, sigo pensando que le falta algo de potencia. Yo sigo creyendo que esta moto necesitaría los 2 caballos y pico que perdió del Euro 4 al Euro 5, la han lastrado bastante, al ser una moto, insisto, bastante pesada y con bastante neumático y demás. Pero bueno, dicho esto, lo que tiene es lo que hay, y las soluciones ya sabemos cuáles son. Por lo demás, todo bien, ha ido bastante bien, mi mujer ha ido bastante tranquila. Yo no sé por qué se pone tan nerviosa, porque yo, que normalmente intento ir detrás, me gusta más ir detrás de ella que delante, yo la voy viendo y va muy bien. A ver, el trazar, pues yo tampoco la voy a hacer muchas correcciones, porque tampoco soy un pilotazo de narices, entonces, pero vamos, para lo que nosotros hacemos en la moto y vamos a hacer en la moto, yo creo que traza suficientemente bien, curvea suficientemente bien y muy contenta. La verdad es que ha llegado muy contenta, lo cual es bueno. Pero el problema es cuando llega medio mosqueado tal, que es cuando dices, si encima se le junta el hambre, las ganas de comer, mala cosa. En este caso ha llegado contenta, lo cual quiere decir que seguramente el próximo día que haga decente, pues a ver si con un poco de suerte es ella la que me dice, cariño, cogemos la moto y nos vamos a dar una vuelta. Porque cierto es que hasta el día de hoy, cada vez que salimos es porque yo se lo propongo. Estoy por la primera vez que sea ella la que me diga, vamos a coger la moto y nos vamos a dar un paseo. A ver si se va soltando, le va cogiendo el gusto, el aire y tal al rodar en la moto, y empieza a ser ella la que se anime y proponga. De momento me toca. Y fijaros, el que iba un poco curiosamente incómodo hoy, entre comillas, lo del ir incómodo, era por el casco. Tengo 4 cascos. Tengo un LS2, un Nolan, un Shark y el otro es un Ray Tanson. Es uno específico tipo custom y tal, así muy coqueto. A ver, como calidad no será excepcional, pero es un casco que para moto custom queda muy bonito. Pero yo me he llevado el Nolan y es un casco que a pesar de que en el moflete
me contiene relativamente bien, bastante bien. Por la parte de arriba me baila un poco. Y el problema que tengo, que a medida que voy andando, se me va bajando hacia las cejas. Y llega un momento que se me queda a la altura de las cejas, en la parte de arriba de donde la visera, y me ha resultado de un incómodo. Iba todo el rato con el casco súper bajo, para mí incómodo. Luego de vez en cuando me daba con la mano, me lo echaba para atrás, pero claro, eso no valía para nada, porque claro, como la posición de mi moto es un poco al ataque, pues el casco tiende a caer. Claro, vas un poco echado hacia adelante, entonces el casco tiende a caer otra vez. Ya os digo, sin decir imposible, súper desagradable, he ido algo incómodo. ¿Para qué os voy a engañar? Me gustaría decir lo contrario, pero no puedo. Y nada, aquí ya estamos llegando a casa. Espero que, como siempre, el vídeo os haya gustado, porque con esa intención los grabo siempre. Sé seguramente que se pudiesen hacer más profesional, más maravillosos, pero bueno, yo estoy contento con los resultados y lo único, pues eso, lo que os pido siempre. Por favor, que os suscribáis, que le deis al like, y con eso es suficiente. Con que os suscribáis casi si queréis es suficiente. Y sobre todo, comentarme lo que queráis, ¿vale? Un saludo, compañeros, hasta luego.